Hola, mi nombre es Samuel y a continuación estaremos viendo un tema de química, reactivos límites y reactivos en excesos. Es un tema que lo miraremos a través de una pregunta tipo IFES, ya que es una pregunta eh, que aparece mucho en estas pruebas saber. Bueno, y aquí tenemos el ejercicio que dice, a continuación se presenta la ecuación de combustión de gas metano. Entonces nos dan la fórmula de la combustión del gas y hay que tener en cuenta que los elementos que están antes de la flecha se llaman reactivos y los elementos que están después de la flecha se llaman productos. ¿Por qué? Porque esto al mezclarse me da este producto por medio de una combustión. La pregunta dice, si se hacen reaccionar 7 moles de metano y 10 moles de oxígeno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Nos dan las 4 opciones de respuesta, solo una es la correcta. Entonces hay que tener en cuenta que los moles son los números que están a la izquierda de las letras. Es decir, aquí el metano, al no tener nada, deducimos que hay un 1, o sea que acá hay un mol de metano. Aquí está el 2 antes de la O, o sea del oxígeno, es decir que hay 2 moles de oxígeno, O2 es oxígeno. Aquí hay un mol de dióxido de carbono y aquí hay 2 moles de agua. Entonces, cuando nos dan estos números de 7 moles de metano y 10 moles de oxígeno, lo que tenemos que hacer es un factor de conversión para poder hallar el reactivo límite. Eso es lo que me están pidiendo, que haya el reactivo límite. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál de estos dos reactivos es el limitante y cuál es el reactivo en exceso? Bueno, entonces coloco, ¿sí? Elijo cualquiera de los dos, ya sea los 10 moles de oxígeno o los 7 moles de metano. Vamos a hacerlo con los dos, primero con este de aquí. Entonces coloco 7 moles de metano y el factor de conversión. ¿Cómo es el factor de conversión? Pues que un mol de metano son 2 moles de oxígeno. ¿Y de dónde lo saqué? Pues de aquí, que de un mol de metano son 2 moles de oxígeno. En la fórmula está la estequiometría del factor de conversión. Y este 7 lo saco del ejercicio, que es lo que necesito hallar. Entonces, al yo hacer esta operación, sabemos que mol de metano se cancela con mol de metano y se multiplica 7 por 2 sobre 1, a lo cual me da un resultado de 14 moles de oxígeno. Entonces, ¿qué me quiere decir esto con todos estos números? Si lo leemos, diríamos que para 7 moles de metano necesitamos 14 moles de oxígeno. Sin embargo, aquí podemos ver que en el ejercicio nos dicen que nomás nos dieron 10 moles, o sea que nos faltaron 10 moles de oxígeno para llegar a completar los 14. Quiere decir que ese es el reactivo que limita la reacción. Es decir que el reactivo limitante es el oxígeno y el reactivo en exceso es el metano porque me sobraron mientras que en el otro me faltaron. Ahora hagámoslo partiendo desde los 10 moles de oxígeno para que se den cuenta que siempre el reactivo límite va a ser el mismo. Entonces, en vez de 7 moles de metano colocamos los 10 moles de oxígeno y el factor de conversión. Esta vez va el oxígeno abajo para poder cancelar con este. Es decir, a 2 moles de oxígeno eso me da 1 mol de metano. Ese es el factor de conversión. A 2 moles de oxígeno, 1 mol de metano. Se cancelan moles de oxígeno, ¿sí? Y se multiplica 10 por 1 sobre 2, a lo que me da 5 moles de metano. Entonces, como podemos ver, para 10 moles de oxígeno tan solo necesito 5 moles de metano, pero en la reacción me dieron 7 moles, es decir, que me sobró. O sea que ese mol de metano es el reactivo en exceso, porque me sobraron, mientras que en el otro, en el 10 moles de oxígeno no, simplemente fue exacto, 10 a 10, este fue 5 a 7, o sea que me sobraron 2. Es decir que en de las dos formas nos damos cuenta que el reactivo en exceso siempre va a ser el mismo, los moles de metano, y el reactivo limitante va a ser el oxígeno. Siendo así, decimos que la opción A y la opción C se descartan y nos queda la opción B y D, que nos dicen que el oxígeno es el reactivo límite, pero ¿cómo sabemos cuál es la correcta? Hay que seguir leyendo la respuesta. Dice en la B, y se producen 5 moles de dióxido de carbono, y en la D se producen 14 moles de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Hallar cuántos moles de dióxido de carbono en esta reacción de 7 moles con 10 moles aquí se forman. Entonces hay que tener en cuenta que para hallar un mol de la parte de los productos, sabemos que los productos son los que están después de la flecha, hay que tomar el reactivo limitante.
Entonces el reactivo límite, como lo acabamos de hallar, es este, el oxígeno. Oxígeno es el reactivo límite. Entonces partimos de los moles de oxígeno que nos dan en el ejercicio, que son 10. Entonces 10 moles de oxígeno por el factor de conversión que está en la fórmula. Siempre que vamos a buscar un factor de conversión lo vamos a encontrar en la fórmula que nos dan inicialmente el ejercicio. Entonces a 2 moles de oxígeno hay 1 mol de dióxido de carbono. Si miramos aquí, a 2 moles de oxígeno hay 1 mol de dióxido de carbono. Al yo hacer esta operación, sé que los moles de oxígeno se cancelan, entonces multiplico 10 por 1 sobre 2 y me da 5 moles de dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir esto en palabras? Que a 10 moles de oxígeno me producen 5 moles de dióxido de carbono. Entonces, sabiendo que el reactivo límite es el oxígeno y que lo que me produce en dióxido de carbono son 5 moles, la respuesta correcta sería la B, porque dice que el oxígeno es el reactivo límite, que fue la primera parte que hicimos, ¿sí? Y que se producen 5 moles de dióxido de carbono, y aquí está la respuesta, 5 moles de dióxido de carbono. Bueno, espero haya sido de ayuda el video. Es cuestión de repasar, de no olvidar, y les deseo buena suerte.